Y cuando esta injuria no es muy marcada, ¿no? Sí persistente, pero no muy marcada, da lugar a que las células se adapten al nuevo medio. Entonces, y se produce lo que se denomina la hipertrofia o la hiperplasia, o crece el tamaño de la célula o se incrementa el número de células. Igualmente puede sufrir el otro extremo, la atrofia, o sea, la disminución del tamaño de la célula. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Y puede haber metaplasia. Es otra tipo de adaptación que sufre. De displasia no vamos a ver porque en realidad displasia actualmente ya no se considera como una cosa, un tipo de adaptación, es una, vamos a ver más adelante, que es una situación en la cual la célula va probablemente hacia una neoplasia maligna, entonces es una degeneración, es otra cosa. Lo importante de este tipo de adaptaciones celulares, de la hipertrofia y hiperplasia, ¿no? Y algunos ejemplos que vamos a ver, ¿no? Luego que desaparece el estrés, ¿no? La célula vuelve a ser normal, o sea, se convierte en una lesión reversible. Esto ya lo han hecho, ¿no? Hemos hecho todo esto acá, ¿no? Y vamos acá. Entonces veamos, ¿no? Estos tipos de adaptaciones que sufre la célula. ¿Qué es atrofia? Atrofia es disminución de la célula, del tamaño de la célula. ¿Por qué? Porque hay disminución de los componentes celulares, ¿no? Entonces la célula disminuye de tamaño y si disminuye la célula de tamaño, por ende el órgano afectado va a disminuir, o el área afectada disminuye de tamaño, ¿no? Eso se llama atrofia. Acá tenemos el concepto de atrofia. Es una disminución del tamaño celular. Debido a que hay disminución de las funciones de las células, disminuye el tamaño del órgano, ¿no? Entonces, y esto se debe usualmente a un estrés sostenido y la célula se va a adaptar. Vamos a ver que cuando estas células, ya se habló en el capítulo de lesiones reversibles, cuando estos estrés o estas noxas son persistentes, sostenidas, ¿no? Llega a lesionar las estructuras internas de la célula, del núcleo, pero sin ruptura de la membrana celular, ¿no? Esto se llama la noxa retrocede la lesión y la célula se regenera nuevamente, ¿no? Esa es la lesión reversible. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a una atrofia celular? A que una célula se atrofie, ¿no? En primer lugar tenemos la isquemia. La isquemia que dijimos que era una disminución del aporte sanguíneo, ¿no? Disminución del aporte sanguíneo, por una oclusión de un vaso probablemente, ¿no? O por obstrucción externa o interna del vaso, por ende hay una disminución de oxígeno. Y cuando vimos que había disminución de oxígeno, había disminución de energía, o sea, disminución de ATP. O sea, no se desarrolla bien la célula, se produce una necrosis isquémica, ¿no? Y decía que esto era por una necrosis isquémica o infartos o por oclusión vascular, o sea, una disminución del aporte de oxígeno por una disminución o falta de aporte sanguíneo. Es la causa más frecuente de atrofia. Inflamación crónica, ¿no? También las infecciones virales y bacterianas producen atrofia. De mismo modo, por desuso, ¿no? Cuando hay una disminución de la actividad del músculo esquelético,
Cuando hay disminución del músculo esquelético, hacíamos el ejemplo con los alumnos de la práctica, el tamaño del órgano disminuye, el tamaño de la célula disminuye, ¿no? Por ejemplo, en reposo prolongado, aquellos pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿no?, por una enfermedad, o pacientes que han sufrido una fractura y le ponen una bota de yeso o una férula de yeso, ¿no? Ese músculo se va a alterar, entonces va a disminuir. Van a ver ustedes que cuando le sacan el yeso, automáticamente el paciente presenta disminución del tamaño del músculo, ¿no? Igualmente, esta disminución del tamaño de la célula, ¿no?, puede ser por falta de nutrición, una nutrición inadecuada, una deficiente nutrición, o por una desnutrición severa. Por ejemplo, tenemos ejemplo en la caquepsia, ¿no? La caquepsia, que es una desnutrición severa, la cual pérdida total de proteínas, ¿no? El paciente va a presentar una atrofia de todas las células, ¿no? Igualmente, cuando hay una interrupción de las señales tróficas por una falta de estímulo nervioso, entonces, que puede ser por de tipo traumático, paciente que se haya tenido un accidente, pierde parte de los nervios, en la zona que es inervada se va a atrofiar, ¿no? Y patológicamente tenemos también un ejemplo de lo que pasaba en la polio. La polio, el virus de la polio va a afectar, ¿no?, los núcleos de las células de las neuronas en el asta anterior, ¿no? Entonces ya no hay estimulación nerviosa a nivel muscular y por ende se atrofia. Igualmente, cuando hay interrupción de las señales hormonales, ¿no?, ahí vamos a ver atrofias fisiológicas y patológicas, ¿no? La atrofia fisiológica, por ejemplo, lo que sucede en las mujeres, ¿no? En las mujeres jóvenes, ¿no?, empieza la menstruación, el endometrio empieza a crecer, crece el endometrio los primeros días, ¿no?, hasta los días 28 crece el endometrio, pero se pierde el estímulo hormonal porque deja de producir estrógeno, ¿no?, y la célula se degrada, ¿sí? Igualmente, cuando hay una ablación glandular, entonces todo esto es lo que es atrofia, disminución del tamaño celular. Tipos de atrofia. Ya hemos visto la atrofia por desuso. Dijimos que era una parte del órgano que no se movía, que no funcionaba por una disminución del trabajo, y pusimos el ejemplo del paciente enyesado o el paciente que está mucho tiempo en cama o que no camina, ¿no?, la persona que es muy sedentaria, ¿no? Es la famosa atrofia por desuso. La atrofia por denervación, también por pérdida de denervación, pérdida de estimulación nerviosa, ya sea por sección del nervio o de tipo patológica por una lesión viral. Igualmente hablamos de la atrofia por isquémica. La atrofia por isquemia, ¿no?, una disminución del aporte sanguíneo a unas células da lugar a que sus estructuras citoplasmáticas y nucleares disminuyan, ¿no?, por una disminución del aporte energético, ¿no?, y todo esto porque hay una obstrucción total o parcial del vaso que va a irrigar la zona. Igualmente, la atrofia por una nutrición inadecuada, ¿no?, por una inanición, el organismo del marasmo,
la atrofia por pérdida del estímulo hormonal o endocrino, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algo que han visto ustedes ya en la práctica, la atrofia testicular, ¿no? Entonces, la atrofia testicular se produce por esta falla, ¿no? La hormona no tiene una acción adecuada cuando el testículo está en el canal, ¿no? Antes de llegar al escroto, o sea, cuando está intraabdominal, ese ciclo no desarrolla, entonces, y se vuelve un testículo atrófico, y esto puede ser causa de esterilidad o inclusive de cáncer. La atrofia senil por envejecimiento, esto es muy común, ¿no? Es lógico de aceptar de que las células, conforme va pasando el tiempo, conforme pasan los años, uno empieza a envejecer, ¿no? La célula va disminuyendo de tamaño, es una cuestión fisiológica normal. Igualmente tenemos la atrofia por presión, o sea, por una compresión tisular por un tiempo. Ejemplo de esto son las neoplasias, que crecen por extensión, ¿no? Que crecen comprimiendo las estructuras vecinas. Esto se da más que todo en las neoplasias de tipo benigno, ¿no? Que van creciendo y van comprimiendo los vasos sanguíneos alrededor, y por ende esa área que va a ser irrigada por ese vaso que está obstruido, ¿no? Por compresión se va a atrofiar. Entonces, las atrofias son por desuso, por denervación, atrofia por isquemia, atrofia por nutrición inadecuada, atrofia por pérdida del estímulo endocrino, la atrofia senil y la atrofia por presión. Esto ya lo dijimos, que la atrofia senil es la disminución del tamaño de los órganos, ¿no? Es el envejecimiento fisiológico, esa es la ley de la vida. Conforme pasan los años, la célula se va cansando, la célula va disminuyendo de tamaño porque muchas organelas se van destruyendo. Y la médula ósea es un órgano muy activo, ¿no? Recuerda que aquí está la célula, el stem cell, la célula madre. Entonces, uno de los grandes problemas que puede pasar para que se produzca atrofia en la médula ósea es lo que se denomina la anemia aplásica. La anemia aplásica es una lesión usualmente por unas drogas. Antes se usaba mucho para tratamiento de la tifoidea, el cloranfenicol. El cloranfenicol, ¿no? Era excelente para este tipo de enfermedad, que era muy común. Sigue siendo común la tifoidea, ¿no? Pero algunos pacientes hacían una reacción al cloranfenicol con la consecuente anemia aplásica. Había destrucción de las células madre de la médula. Y esto sí es maligno, pues, porque un paciente que no tiene células madre, que su médula ósea está atrófica, ¿no? Este paciente no tiene capacidad de respuesta inmune, sus células madre no pueden ser transformadas en otras células que lo puedan ayudar. Y para que haya, estos son atrofias localizadas, este es total. Hay órganos que se atrofian más tempranamente, ¿no? Mientras que hay una atrofia generalizada. Esta atrofia generalizada se da por un defecto de la nutrición. O sea, nutrición. Este efecto de nutrición puede ser por la caquexia, un marasmo, una ausencia total de proteínas en la alimentación. Comentábamos temprano con uno de las delegadas del grupo de que actualmente nosotros estamos abocados en el mundo con esta pandemia del coronavirus, ¿no? del COVID-19. Todos los hospitales o COVID-19, pero se han olvidado de que existen otras enfermedades mucho más severas que matan más gente. El COVID-19 tiene un promedio de 2 a 3% de mortalidad, ¿no? No más, que afecta sí a muchísima gente, como cualquier virus, pero
que no mata a mucha gente. Entonces no sé por qué nos ha metido tanto miedo de esta enfermedad. y todo. Entonces las enfermedades, pero las otras miles de enfermedades que existen no se están tratando actualmente, ¿no? Como los infartos de miocardio, los cánceres, enfermedades degenerativas, ¿no? Enfermedades metabólicas ¿no? Que van a ser problemas que van a llevar a la muerte al paciente. Por ejemplo, decíamos, este problema de la caquexia es debido a una desnutrición severa, y nosotros sabemos de que la desnutrición a nivel mundial mata muchísima más gente que casi todas las enfermedades. Y sin embargo nadie hace cuarentena por esto. Otras enfermedades que van a producir una disminución del tamaño de casi todas las células por una marcada desnutrición es el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una reproducción exagerada de células desordenadas que necesitan nutrientes y tienen que tomarlo de cualquier parte del cuerpo. Por eso es que el paciente baja de peso rápidamente. O también por una disminución de la pituitaria, ¿no? Que puede dar a un envejecimiento precoz. Los mecanismos de la atrofia, el mecanismo fundamental es la síntesis de RNA, síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, disminución de la síntesis que van a mantener una célula en su estado normal, y puede ser, como hemos dicho, por desnutrición, por falta de irrigación, falta de oxígeno, ¿no? Falta de uso, etc. ¿Qué va a pasar acá? Hay unos mecanismos endocíticos en los cuales se ponen en acción las vacuolas autofágicas. Ya se habló, creo, ayer de las vacuolas autofágicas, en la clase del doctor Vázquez, ¿no? La presencia de células lipofuscinas, cuando alcanzan una cantidad suficiente, hace que el órgano adquiera un color marrón, la famosa atrofia parda en el corazón y el cerebro. Ya lo habló ayer, creo, el doctor, sobre estos cambios, ¿no? Y también hay una proteólisis acelerada, ¿no? Hay una desnutrición total, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo que es una atrofia. Esta es una atrofia muscular, pero de tipo, este es por inervación, este es por un daño a nivel nervioso, ¿no? Entonces vemos nosotros que el tamaño de la célula, las fibras musculares estriadas, ¿no? Y ayer le preguntaba a los alumnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una célula muscular esquelética o estriada de una célula muscular miocárdica? Vean ustedes, acá está el ejemplo. ¿Ah? Entonces, acá está el ejemplo. La célula muscular estriada o esquelética tiene el núcleo periférico, mientras que la célula muscular cardíaca la tiene núcleo central. ¿Cómo diferenciarlo? Entonces, este es un músculo normal. Y acá vemos ustedes, miren, células que han perdido parte de su estructura, la célula se está achicando, ¿no? Ustedes son células más pequeñas, células musculares que aún conservan el núcleo, ¿eh? Pero son de menor tamaño comparadas con estas células normales, que son las más pequeñas. Entonces, esto es una atrofia focal, ¿no? De fibras musculares. Esta es una enfermedad de alteración metabólica. También tenemos otro ejemplo de atrofia. Esto es una glándula suprarrenal, ¿sí? Que tiene sus dos estructuras conocidas, ¿no? Las dos capas. La capa cortical, esta blanquecina que está acá, la capa cortical, y la capa medular. Y cuando este paciente tiene una falla en la estimulación hormonal, ¿no? O una enfermedad que afecte cualquiera de estas áreas,
se atrofia. Ven ustedes acá, la zona medular está completamente atrofiada, muy delgada. Entonces no hay producción de glucocorticoides. La zona cortical está preservada, pero la zona medular se atrofia. Acá para ver ya más nítidamente lo que es una atrofia. La atrofia es una disminución del tamaño de las células por pérdida de sus organelas o destrucción de sus organelas, ¿no?, internas, ¿no? Entonces, inicialmente la célula atrófica se ve, como hemos visto, a ver, como está acá, miren ustedes, ligeramente acidófila, o sea, medio rosado más intenso, ¿no?, aún le llaman eosinofilia, es mucho más rosada que la célula normal, que está acá. ¿Ya? La característica, pierde sus estructuras normales, como en el caso pierde las estriaciones. Acá vean las estriaciones normales, acá están. Se pierde, inclusive estas células se llegan a atrofiar de esta manera, ¿no? Vean ustedes que pueden llegar a fibrosarse, ¿no? Es un daño. Esta es una coloración tricrómica de Mason para ver las fibras musculares atróficas. Acá está en vía de atrofia, está atrofiándose, atrofiada, ¿no? Entonces, otro ejemplo de atrofia también conocida es la atrofia glandular prostática, ¿no? Recuerden ustedes que la próstata tiene un epitelio cúbico alto, monoestratificado, que tapiza las glándulas, tiene un estroma vascularizado, y otro normal. Pero en algunos, aquí no es alto, ¿no? Aquí este epitelio se ha vuelto casi plano. ¿Ven ustedes? Células elongaditas, núcleos elongados, células planas, ¿no? Entonces es un epitelio atrófico, ¿no? Y eso también por falla hormonal. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es atrofia. Esto es un tiroides, con su epitelio cúbico simple, ustedes acá, monoestratificado, ¿no? El lumen del folículo tiroideo, ¿no?, con su sustancia coloide, eso es lo normal. Estos espacios claros que ustedes ven acá son signos de actividad del folículo, normal. Y esto se puede atrofiar por múltiples causas. La más común de esto es la falta de un producto nutricional, el yodo, ¿no? Entonces, miren ustedes, eso es el bocio coloide, los folículos se dilatan, la luz se dilata, se llena de coloide, el epitelio se aplana. Es un ejemplo de atrofia por déficit de estímulo hormonal. Igual era lo que nosotros observamos ayer en la práctica en la atrofia testicular. Acá tenemos nosotros, esta es una atrofia, es una aorta, no es normal, por supuesto, no es normal, un riñón de un lado, riñón del otro lado. O sea, acá tenemos nosotros de que esta aorta presenta algunas cosas, esta es la superficie normal, la superficie lisa, pero presenta unas zonas amarillentas, blanquecinas, como placas, esta de acá, ¿no? Muchas placas acá, esto no es normal, ¿no? Y algunas de esas, o grandes cantidades de estas, están calcificadas, ¿no? Esto es duro, ¿no? Y acá están los vasos que salen de la aorta, las arterias renales. Entonces, vean ustedes, esta arteria renal está parcialmente ocluida
por presencia de estas ateromas, acá también. Entonces, esto da lugar a que la irrigación hacia un riñón sea mucho menor que hacia el otro, ¿no? Entonces, disminuye el tamaño de la célula y por ende disminuye el tamaño del órgano, ¿no? Es una atrofia renal o hipoplasia renal, porque baja, ¿no? Esto es una enfermedad conocida como sprue celíaco o sprue tropical, ¿no? Este es de origen autoinmune. Esta es una velocidad normal, intestinal. Esto corresponde a helio, ¿no? Es lo normal, el helio. Estos son sus criptas acá. Esta es la velocidad. Y acá ven ustedes, en este lado es el lado patológico. Hay disminución en el tamaño de la cripta. No, el tamaño de la velocidad, disculpen. La velocidad, ¿no? Esta es la cripta. Entonces, es una velocidad ensanchada y acortada, ¿no? Entonces, esto se observa en la enfermedad, el sprue no tropical. Una atrofia por envejecimiento es la atrofia cerebral. Conforme pasan los años, ¿no? Probablemente debido a que los vasos sanguíneos de acá del cerebro tienen una cierta predilección por que se depositen placas de ateroma, la irrigación no es igual que en la gente joven. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va atrofiando los lóbulos frontales. Esto es un cerebro, ¿no?, de una persona mayor de 70 años. Vean ustedes, debería hacer todo esto, ¿no? Entonces, es un cerebro atrófico. Igualmente hablábamos de la menstruación, el endometrio, ¿no? Inicialmente el endometrio, ¿no?, por estimulación hormonal se hipertrofia, crece, ¿no? Se hiperplasia, ¿no? Y cesa el estímulo hormonal. Por ejemplo, en las personas de edad prácticamente no hay glándulas en el endometrio, muy pocas, escasas, ¿no? Y desatrofia endometrial por envejecimiento y por falta de estímulo hormonal, ¿no? Veamos ahora lo que es hipertrofia. Si atrofia es la disminución del tamaño, hiper es incremento del tamaño, ¿no? O sea, hipertrofia, aumento del tamaño celular. Aumento del tamaño celular, ¿no? Y este aumento del tamaño celular, si en el otro veíamos que era disminución de los componentes celulares y estructurales de la célula, ¿no?, en este hay aumento de los componentes, ¿no? Aumenta el tamaño de la célula celular, porque hay aumento de los componentes celulares y estructurales, ¿no? Hay un aumento de síntesis de proteínas y miofilamentos, ¿no? La célula crece, y si la célula crece, el órgano crece, ¿no? Un ejemplo de hipertrofia fisiológica, porque es patológica y fisiológica, ¿no?, es el útero. El útero es el receptor estrogénico del músculo liso, proteína y ADN, ¿no? Esta estimulación, ¿no?, estrogénica permite que el músculo crezca, ¿no?, crezca, y esto lo vamos a ver nosotros en la gestación, ¿no? La gestación no solamente crece el número de células, sino crece el tamaño de la célula, por eso que el útero crece enormemente, pero cesa el estímulo, se produce el parto, cesa el estímulo, ¿no?, la célula regresiona a su estado normal. Hipertrofia fisiológica es funcional, ¿no? Por ejemplo, las hormonas sexuales en la pubertad conducen a hipertrofia de los órganos sexuales juveniles, o sea, de las mamas, ¿no?
¿okay? De las mamas, ¿no? El vello pubiano. Entonces, todo esto se desarrolla en la fase sexual, en la pubertad. En el embarazo, la prolactina y los estrógenos producen hipertrofia mamaria, crece la mama por acción de estas. Y una de las... esto es fisiológico, normal. Pero para que este crecimiento en la mama pueda ser patológico, es que ya no sea una estimulación normal por la prolactina o los estrógenos, sino que sea debido a una hipersecreción de prolactina por una tumoración en la glándula pituitaria, ¿no? Que son los llamados prolactinomas, que van a producir desarrollo excesivo de la mama, o también por los estrógenos. Por ejemplo, van a ver ustedes unas láminas en el correr de las prácticas, ¿no? En los cuales va a haber el adenoma mamario, ¿no? Que es dependiente de este estímulo estrogénico. Por eso que los adenomas mamarios, o tumores, o los fibromas mamarios, como quieran, ¿no? Se produce más en la gente joven que en las ancianas. En las ancianas no hay fibroadenoma mamario, porque no hay estrógenos, son mínimos, ¿no? Dice la gente joven, ¿no? Y hablamos del bocio, o sea, la falta de yodo, ¿no? Hace que la hormona tiroidea estimulante, ¿no? Produce hipertrofia de las células foliculares de la tiroides. Patogénesis. O sea, un estímulo induce la activación de los protocogenes, lo que da lugar al aumento de los factores de transcripción en la síntesis de ARN y ADN, que es la causa de la proliporidad nuclear. O es por una activación de los protocogenes, o es por una estimulación hormonal, ¿no? O es también, vamos a ver, por un sobreuso o una sobrecarga de trabajo, ¿no? De los tipos de hipertrofia. Por ejemplo, acá tenemos nosotros el mismo músculo estriado, cual es de tamaño normal, las fibras musculares es un corte transversal, son normales, con sus núcleos periféricos, ¿no? Mientras que acá vemos nosotros, en este lado, las fibras musculares están aumentadas de tamaño, ligeramente acidófilas, pero no hay mayor patología. Y esto se da usualmente, esto puede ser por estímulo hormonal, por estímulo traumático o por una sobrecarga. Lo que sucede, por ejemplo, en los físico-culturistas, ¿no? Por una sobrecarga, un incremento en la actividad de las células, esta célula crece de tamaño y crece el órgano, ¿no? Incluso hay algunos físico-culturistas que se ayudan con drogas anabólicas que van a la larga van a producir daño de este músculo. Pero sí crece, ¿no? Crece mucho más rápido. Acá tenemos una hipertrofia patológica, en la cual este es el corazón, un corte transversal del corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ven ustedes acá, esto es lo normal, y acá vemos nosotros las células musculares cardíacas, ¿no? Todas casi de tamaño homogéneo, ¿no? Y la característica fundamental que dijimos ayer, diferenciar entre un músculo cardíaco y un músculo estriado, es esto, la presencia del núcleo central, ¿no? A ver, acá los núcleos son periféricos. Entonces, el núcleo central. Entonces, cuando este paciente o este corazón sufre una sobrecarga ventricular, ya sea por una hipertensión arterial, ¿no? Una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, este músculo, normalmente el corazón necesita, para poder funcionar normalmente, una presión que va entre 70 y 120 milímetros de mercurio, entre la diastólica y la sistólica.
Pero si se incrementa la presión arterial, ¿no?, mucho más, entonces el corazón tiene que bombear más, tiene que trabajar más. Es lo que hace el deportista, trabaja más, ¿no?, el músculo va a crecer, se va a hipertrofiar. Entonces, se hipertrofia el músculo, ¿no? Y acá tenemos nosotros el ejemplo, miren ustedes, células normales, fibras musculares normales y fibras musculares hipertróficas grandes, ¿no? Crece un poco más, casi el doble tamaño los núcleos, y las fibras musculares son grandes. Pero esto tiene sus bemoles en el corazón, ¿no?, en el tipo patológico. En el otro, en el tipo fisiológico, como es el físico-culturista, él lo puede controlar hasta dónde puede llevar su músculo. Acá no, acá llega un momento en que este músculo, ¿no?, llega a tener este desarrollo por una insuficiencia cardíaca, ¿no?, y posteriormente este músculo se cansa y empieza a regresionar, ¿no?, y puede llegar a la atrofia. Entonces ya el paciente puede llegar a morir por insuficiencia cardíaca. Acá tenemos nosotros este corte histológico de la fibra miocárdica. Recordemos, estos son núcleos normales, núcleos grandes, hipertróficos, tremendos núcleos, ¿no? Esto usualmente se da también en los infartos antiguos de miocardio. En los infartos antiguos de miocardio es fácil encontrar áreas que hay pequeños núcleos normales con núcleos grandes. Esto es por compensador, por estado compensatorio. Esta zona, como tiene prácticamente no tiene núcleos, estas fibras musculares que ustedes acá, son las infartadas antiguas. Entonces se produce la hipertrofia muscular. Y dice que la hipertrofia muscular inicialmente sí permite vencer la resistencia periférica, ¿no?, que es la presión arterial con incremento de la capacidad del músculo, pero posteriormente esto se degrada y puede ir a la atrofia. Entonces, una pregunta que quería hacerles, ya le di el concepto, y que siempre preguntaba a los alumnos y a los profesores, ¿no?, y a muchos médicos, se nos olvida con el tiempo, ¿no? ¿Qué es presión arterial? Presión arterial es resistencia al paso periférico de la sangre, al paso periférico de la sangre. Y este es un concepto que hay que tener muy en cuenta cuando hablemos posteriormente de la arterioesclerosis. No es lo mismo, o sea, no es sinónimo de arterioesclerosis, hipertensión, no. La arterioesclerosis, como lo vamos a ver más adelante, son de 3 tipos. La arterioesclerosis propiamente dicha, la arterioesclerosis de Monkeberg, que es la calcificación de la capa media, y la arterioloesclerosis. La arterioloesclerosis es la responsable de la hipertensión arterial, no es la arterioesclerosis en sí total, ¿eh? Vamos a ver después. Son conceptos que hay que tener muy en cuenta para poder entender por qué solamente el compromiso arteriolar lleva, ¿no?, a una hipertensión arterial. Acá tenemos un corazón normal, tamaño normal, y un corazón hipertrófico, en un paciente hipertenso de larga evolución. Miren ustedes acá el tremendo tamaño. ¿Cuánto es lo normal que debe tener de grosor el músculo cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo? ¿Saben ustedes? ¿Alguien puede decirme? Bueno, acá no hubiesen puesto una regla, no hay regla acá, ¿no? Pero este músculo cardíaco acá debe medir por lo menos unos 3 centímetros. Lo normal es que tenga 1 centímetro. Y esto es lo que se llama la hipertrofia miocárdica debido a una insuficiencia cardíaca.
Es cierto, crece el músculo, pero no tiene la misma capacidad de contracción que el músculo normal. Por eso, a ver, por eso es que los macetas, aquellos que son musculosos, serán musculosos, pero su músculo no tiene la misma capacidad de músculo normal. Son pura finta. No es que sean más fuertes, ¿eh? Un flaco a veces le gana a un musculoso. Veamos lo que es hiperplasia. Hiper, crecimiento o aumento. Plasia, ¿no? Reproducción celular. Entonces, es el incremento del número de células de un órgano o tejido. Incremento del número de células de un órgano o tejido. Y habitualmente se acompaña de hipertrofia, ¿no? Sobre todo en el tipo fisiológico. El tipo patológico o da hiperplasia pura, ¿no? O no la da, ¿no? Y entonces, y esto es importante, solamente se produce la hiperplasia en las células capaces de sintetizar ADN. Y a nosotros recordemos, de la época que hicimos histología, hablábamos de las células estables, lábiles y permanentes, ¿recuerdan? Entonces son las células, estas células capaces de sintetizar ADN, por sí, las células epiteliales, las células hematopoyéticas y el tejido conectivo. Estas células epiteliales y hematopoyéticas casi todos los días se regeneran, se reproducen. Son las células sanguíneas, las células de la piel, las células del hígado, ¿no? Y también algunas células del tejido conjuntivo. Entonces, la hiperplasia se produce solamente en las células capaces de sintetizar ADN. Entonces, en el tejido nervioso o en la neurona no se produce esto. Tipo de hiperplasia. Hiperplasia fisiológica e hiperplasia patológica. La hiperplasia fisiológica es por estimulación hormonal. Hemos visto ejemplos, ¿no? en la gestación, en la pubertad, el crecimiento de las mamas, ¿no? También crece y se acompaña usualmente de hipertrofia o compensadora, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de la historia porque le sacaron el hígado, le sacaron parte del hígado y todos los días un buitre se comía el hígado. ¿Cómo se llama este? Me olvidé el nombre de él. Esta es una figura de la histología, de la historia universal. Ahí está, Prometeo. Claro. Entonces, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Sus células del hígado son células estables, ¿no? Que cualquier estímulo hace que se regenere inmediatamente. Y entonces por compensación, por falta de una zona, se regeneran rápidamente las células. Y la hiperplasia patológica, esto usualmente va hacia alguna neoplasia, pero la hiperplasia patológica es la que va a ser responsable de las neoplasias benignas y malignas, ¿no? La hiperplasia patológica puede ser por una estimulación hormonal excesiva, un exceso en la hormona, por ejemplo, en el estrógeno, la progesterona va a estimular el crecimiento tanto del tamaño como de las células de la próstata, para llevar a una hipertrofia, hiperplasia benigna de próstata, que es la causa más frecuente de obstrucción urinaria, o también puede provocar cáncer, ¿no? Cáncer de próstata por una estimulación hormonal excesiva. De ahí que le decía yo que los pacientes que tienen cáncer de próstata de un tipo muy severo, ¿no? Bien indiferenciado, necesitan que le saque los testículos
para que estos pacientes no tengan estímulo hormonal, ¿no? Si no se van a morir rápido. También por producción focal de factores de crecimiento que actúan sobre la célula diana, ¿no? Y estos factores pueden ser los virus. Hay virus, como el papilomavirus, por ejemplo. El papilomavirus actúa, ¿no?, en el epitelio del exocervix, ¿no?, que es un epitelio escamoso, ¿no?, produciendo una hiperplasia de estas células. Y inicialmente va a haber cambios, ¿no?, no solamente en las células del cuello, sino también en las células de la vagina, dando los famosos condilomas o verrugas, ¿no?, y puede a la larga convertirse en una neoplasia maligna, ¿no? Y es importante, desaparece esta hiperplasia patológica y cuando es benigna, cuando el estímulo cesa. Cesa el estímulo, si es benigna, desaparece, ¿no? Pues, mientras que la hiperplasia atípica es la hiperplasia que ya no es benigna, pero que va a producir unas alteraciones que puede dar lugar a una neoplasia maligna, ¿no?, en cualquier parte, en seres uterinos, endometrio, próstata, estómago, qué sé yo, en cualquier órgano, ¿no?, tiroides, puede llegar a producir una neoplasia maligna, que es la hiperplasia patológica. Acá tenemos nosotros unos ejemplos de lo que son la hiperplasia, cómo crece el órgano, ¿no? Tiroides normal, ven ustedes acá, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, istmo, normal. Y acá igual, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, istmo. Pero acá son lóbulos grandes, ¿no?, incluso el istmo es grande. Eso es una hiperplasia tiroidea. Entonces acá tenemos el ejemplo. Recuerden ustedes, hemos dicho que los folículos tiroideos están tapizados por un epitelio cúbico, simple, ¿no?, y los folículos casi todos del mismo tamaño, ordenaditos, con células intersticiales, mientras que en este lado vemos un incremento no solamente de las células, porque hay proliferación de células, hay una estratificación de células, áreas donde hay mucho más células, ¿no? El epitelio se hace un poco más alto, ¿no?, y hay un incremento de las glándulas, inclusive presentan estas proyecciones papilares, intraluminales, ¿no?, y esto puede ser benigno, como también puede haber transformación maligna de estas. Este es de tipo nutricional y de tipo hormonal. En la próstata, ¿no?, esta es una hiperplasia prostática, en la cual hay, la hiperplasia prostática usualmente va acompañada no solamente de la hiperplasia de las células, sino de hipertrofia del estroma. Entonces aquí vemos nosotros que normalmente el epitelio, este es el epitelio normal de la próstata, un epitelio columnar, núcleos basales, mononucleado, pero por área ven ustedes una estratificación, una proliferación del epitelio. Acá inclusive forman pequeñas formaciones digitiformes o a modo de yema intraluminales, ¿no? Acá tenemos otra mucho más notoria, crece hacia la luz, con un incremento del número de células. Es una hiperplasia prostática, y esto es por estimulación hormonal, un exceso de estimulación estrogénica, progesterónica. Y también hay una hipertrofia prostática, que es parte del mismo efecto. Estos de acá son los famosos cuerpos amiláceos, pero es benigno. Eso en cuanto al tipo de adaptación normalmente fisiológica que se da en la fisiología y patología en las células, ¿no? Acá tenemos un concepto, es la metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible de una célula diferenciada o madura por otro tipo de célula, madura también. O sea, una célula
ya sea mesenquimal o epitelial, ya sea, por ejemplo, tejido mesenquimal, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, ¿no? Puede transformarse en un tejido óseo o un cartílago o un tejido mixomatoso, un tejido cartilaginoso, etc. Puede ser una metaplasia cartilaginosa u ósea, ¿no? O también el tipo epitelial, ¿no? Que es lo más frecuente que sucede, lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que este tipo de lesión, ¿no? o cambio se da por un motivo. Entonces, esta metaplasia se da como una respuesta de la célula de menor capacidad de defensa frente a una anoxa. Se transforma en un tejido que lo va a defender mucho más de la otra, ¿no? Y que se transforma. Entonces, por ejemplo, aquí en el cuello uterino, este es el cuello uterino. Recuerden que ustedes, el cuello uterino tiene dos zonas bien definidas, el exocervix y el endocervix, ¿no? El exocervix, un epitelio escamoso, el endocervix, un epitelio glandular. Acá está, exocervix y endocervix, ¿no? Pero vemos nosotros, aquí, esto es lo normal, ¿no? Aquí, esto no está, por si acaso. Entonces, pero aquí vemos que este epitelio escamoso que está acá, se va metiendo y se va transformando el epitelio columnar en escamoso. Entonces se va reemplazando este epitelio por este. Esto es lo que se llama metaplasia escamosa. Acá vamos a ver, epitelio escamoso, exocervix, endocervix, ¿correcto? Y esta zona es importantísima, esta zona. ¿Por qué es importantísima esta zona? Porque aquí se inicia el cáncer de cuello uterino, en esta zona de transición. Entonces, cuando el útero sufre una serie de noxas o de agresiones, ¿no? Recuerden ustedes que el epitelio escamoso es siempre más resistente que cualquier tipo de epitelio. Ejemplo, es el epitelio de nuestra piel. Nuestra piel es resistente a traumas, erosiones, cambio de temperatura. No pasa nada, ¿no? Se adapta fácilmente, se responde. Pero el epitelio glandular del exocervix, no, el epitelio glandular, ¿no? O columnar no tiene esa capacidad, lo que puede provocar es moco en algunos casos, pero no se va a defender como se defiende este. Entonces, cuando la mujer, por ejemplo, es multípara o promiscua, ¿no? Tiene varias parejas, entonces esto permanentemente sufre cambios, ¿no? Entonces, este epitelio, vamos a ver por ejemplo, no, creo que no, ya, no importa. Entonces, este epitelio, ¿no? Se transforma en epitelio escamoso, ¿no? Entonces, para poder defenderse. Y acá tenemos nosotros que este es todo el epitelio que era columnar, se ha convertido en epitelio escamoso, ¿no? Acá veo glándulas inclusive con epitelio escamoso, ¿no? Esto no es normal, no es normal. Pero tampoco es malo, solamente es un mecanismo de respuesta de la célula a una agresión permanente. Ejemplo, hemos dicho, las pacientes multíparas que el exocervix se evierte, el endocervix se evierte y se expone a los traumas, ¿no? Entonces necesita convertirse en un epitelio más resistente, se convierte en escamoso, o lo que sucede en el epitelio respiratorio. Los pacientes fumadores, ¿no? El epitelio respiratorio también se convierte en epitelio escamoso para poder defenderse del humo del tabaco, ¿no? Entonces el epitelio sufre cambios. Que después este epitelio pueda ir a cambios degenerativos, neoplásicos, es otra cosa, ¿no? Y otro ejemplo es el epitelio glandular, ¿no? El epitelio del tubo digestivo. El tercio distal del esófago, recuerden que es un epitelio escamoso. El estómago es un epitelio glandular. Pero hay una metaplasia, se llama la metaplasia intestinal,
es la conversión o transformación del epitelio escamoso del esófago, del tercio inferior, por epitelio gástrico. O sea, vamos a encontrar epitelio colunar en el tercio inferior del esófago. Y esto no porque sea resistente, sino porque, como es reflujo, ¿no?, el ácido va a atacar igual al epitelio escamoso, pero no ataca al epitelio glandular. ¿Por qué? Porque el epitelio glandular tiene una propiedad, produce moco neutro, y ese moco neutro neutraliza la acción de los ácidos. Por eso es que esas zonas cambian. Ahora sí, ahí existe otra serie de cambios que se dan patológicos en el estómago, las metaplasias intestinales, acá también en el esófago, ¿no?, que pueden llevar a cáncer. Es otra cosa, eso ya lo veremos cuando hagamos esófago o estómago, ¿no? Por ahora estos son los cambios. Entonces, no vamos a hablar de displasias porque no es un cambio óseo, no es una adaptación de la célula. La displasia, como su nombre indica, es una proliferación desordenada de células, que puede clasificarse en leve, moderada, severa, o lesiones. Actualmente ya se ha clasificado lesiones de bajo grado y de alto grado, no solamente dos, ¿no? La de bajo grado o la de tipo leve que antes conocíamos puede regresionar, ¿no?, mientras que la de grado moderado, la de alto grado, ¿no? Esas van a cáncer definitivamente, de moderado para arriba. Entonces, eso es todo en cuanto a la clase de hoy. Ya. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos para pasar a comentar sobre los seminarios. Ya, está bien. Me quedan 2 minutos. Pues son 5, a las 5 acaban. ¿Alguien quiera preguntar algo? Uy. ¿Nadie quiere preguntar? Bien. Ese es en cuanto a las... Ya está grabada, ¿no? Sí, ya está. Lisset, ¿podemos conversar sobre los seminarios? Quería pedir permiso al doctor Ángeles para poder hablarle cómo se va a desarrollar los seminarios a toda la promoción. Ya, miren, muchachos, algo que es fundamental en el estudiante de medicina, ¿no?, porque yo le dije, ¿no?, para ser médico hay que sacarse el alma estudiando desde muchacho. Y cuando ustedes postularon a la universidad, ¿no?, estoy seguro que fueron 8.000 postulantes a 10.000 postulantes para 100 vacantes. Sin embargo, para ingeniería, para odontología, agronomía, qué sé yo, derecho, fueron 50-50, ¿no? O sea, o quizás menos postulantes, ¿no? Entonces, y el postulante que ingresó a medicina, pues ese para mí es el non plus ultra, es lo mejor que tiene, es el más capo de la universidad. Es así, ¿no? Entonces tiene que serlo, pues, como hay un dicho, ¿no? La mujer de César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Y para parecer, un estudiante de medicina tiene una serie de requisitos. Ahorita no les exijo, ni se les exigimos muchas cosas, porque por la pantalla no tenemos mucha apreciación. No los conozco ni los voy a conocer, pero sí es una recomendación que el estudiante de medicina debe ir bien vestidito. No quiere decir que el estudiante tenga que ir con terno y corbata, ni que la mujer vaya pues con un traje elegante de noche, ¿no?, de fiesta, no. Puede ir con un vestido sencillo, pero igual el hombre. Pero no vayan pues a la universidad con polos medios arrugados, o lo mandaron a arrugar especialmente, o pantalones jean, que fueron jean una época y después terminaron siendo otra cosa, o los cortan a propósito porque así es la moda, ¿no?, o sayonaras, ¿no?, o zapatillas que inicialmente fueron blancas y